tratar bíblicamente con temor, miedo y cobardía. Muchas personas son conocidas como miedosos, cobardes y temerosos. Algunas personas tratan de justificarse y echan la culpa al diablo, a otros o a su crianza, herencia, la sociedad y sus circunstancias. Algunas personas se perciben como víctimas y tienen poca esperanza de que puedan cambiar. La palabra de Dios da entendimiento acerca del problema, rebosa de esperanza para una vida victoriosa y describe los pasos necesarios en el proceso para el cambio bíblico profundo y permanente. Veamos un pasaje sobre la vida victoriosa frente al miedo, la cobardía y el temor. Favor de leernos de la primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Hasta el versículo 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Gracias. Esta es palabra de Dios. Según el versículo 16, ¿cuál frase describe a Dios? Dios es amor. Es cierto, es un atributo de Dios que nunca cambia. Es uno de los atributos de Dios que Él también transfiere al creyente en el momento de la salvación. Según los versículos 15 hasta 19, ¿cuáles frases describen la transferencia del amor de Dios al creyente? Según el versículo 16, el creyente que permanece en amor, permanece en Dios. Según el versículo 17, el amor se perfecciona en el creyente y le da seguridad para el día del juicio. También según el versículo 17, como Dios es amor, así el creyente en este mundo. Según el versículo 19, el amor creyente hacia otros no es de él mismo y no depende de los sentimientos, sino que el amor del creyente viene de Dios y el creyente es un instrumento en las manos de Dios para demostrar amor al mundo. Muy bien, muy acertadas tus observaciones. En este pasaje, Dios provee guía específica y práctica para que el creyente pueda enfrentar, tratar con y soportar el miedo, la cobardía y el temor. Primero, según los versículos 16 y 18, ¿qué es la verdad de Dios acerca del temor pecaminoso? No es de Dios, porque Dios es amor y no hay temor en el amor. Correcto. Según el versículo 18, ¿cuál es una característica del temor pecaminoso? Lleva en sí castigo. Correcto. El temor pecaminoso no se enfoca en obras amorosas en el presente, sino que se enfoca en el futuro. Cuando uno se enfoca en el castigo,
Está preocupado con el yo y lo desagradable que puede ser para uno cuando muera a él mismo y sirve a Dios y a las demás personas. Obras enfocadas en el yo resultan en un problema en el corazón. Según el versículo 18, ¿qué es el problema en el nivel del corazón? No ser perfeccionado en el amor. Correcto. El entender que las obras sin amor son pecado parece que no dan ninguna esperanza. Al contrario, cuando las obras sin amor se entienden como pecado, se pueden tratar apropiadamente con admisión del pecado, confesión del pecado y limpieza del pecado. Entonces, Dios dará su poder para que el creyente pueda vivir en novedad de vida sin estar bajo el dominio del pecado. Según el versículo 18, ¿qué esperanza hay para el creyente frente al temor? El perfecto amor echa fuera el temor. Correcto. El creyente está libre. Esto contrasta marcadamente con el entendimiento según el mundo que percibe al hombre como impotente frente al temor y como una víctima del diablo, su crianza, herencia y las circunstancias. El poder libertador de Dios da esperanza al creyente para una vida victoriosa, aun cuando persisten las situaciones y los sentimientos de temor. Solamente Dios puede cambiar el corazón y perfeccionar al creyente en el amor de Dios. Pero esta obra sobrenatural siempre va vinculada con los cambios que hace el creyente. Esto nos lleva al tercer elemento para tratar con el temor, que es el cambio bíblico. Según el versículo 18, ¿qué es tu responsabilidad cuando eres tentado a pecar con miedo, temor y cobardía? Despojarme de obras de temor y revestirme con obras de amor. Correcto. Pensamientos, palabras y acciones enfocadas en una preocupación con uno mismo deben ser despojadas, paradas y cortadas. El énfasis debe ponerse en practicar las obras de amor, y en la medida que hacemos esto, el temor es echado fuera. En vez de poner el énfasis en echar fuera el temor, pon el énfasis en practicar el amor, y la consecuencia natural es que el temor será echado fuera. Esto nos lleva al cuarto elemento para tratar con el temor, que es la práctica bíblica. Enumeremos las tres maneras por las que el amor se perfecciona en ti. Primero, favor de leernos de la primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Gracias. Eso es primero. Segundo, favor de leernos de la primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Gracias. Guardar la palabra de Dios es obedecerla.
Tercero, favor de leernos de la primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gracias. Practicar el amor hacia otros, comenzando con nuestro prójimo más cercano. El amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando permanecemos en Él. Estas prácticas llegan a ser patrones de hábitos en nosotros al punto que los demás nos identifican con el nombre de creyentes, obedientes y amorosos, en vez de identificarnos con nombres como miedosos, cobardes y temerosos. Si eres conocido como miedoso, cobarde y temeroso, puedes confesar tu pecado a Dios para que Él te limpie y te libere. A manera de reflexión, esta pregunta: ¿te comprometes a permanecer en Dios al confesar a Jesús como Hijo de Dios, obedecerle como tu Señor y practicar el amor bíblico hacia los demás? Oremos.